Hay momentos en los que sientes que tu vida se ha vuelto un péndulo, oscilando entre la urgencia de escribir y la vergüenza de haber escrito demasiado, entre el impulso de llamar y el silencio forzado que te humilla. Y sin embargo, detrás de esa coreografía torpe existe un patrón más profundo que no has sabido nombrar, una imagen soterrada que dicta tu respiración, tu tono, tu latencia, tu mirada, y que, sin que lo percibas, está decidiendo si el otro se acerca o se aleja. No es azar, no es la suerte, no es esa mística de cuando deba pasar, pasará. Es tu inconsciente moviendo hilos que tú ni siquiera admites que existen, proyectando carencias, adorando sombras, expulsando hacia afuera lo que te rehusas a integrar adentro. Por eso hoy no voy a darte un truco superficial ni una frase ingeniosa para copiar y pegar. Voy a llevarte a la habitación donde se decide todo, para que dejes de rogar por migajas y empieces a atraer desde la raíz, sin máscaras, sin teatro, sin traicionarte. Quiero que me escuches con una quietud nueva. No te hablaré de manipular a nadie, te hablaré de recuperar lo que cediste sin darte cuenta. Lo que llamas el otro no es más que un espejo fino que te devuelve la figura que tu inconsciente sostiene con terquedad. Si esa figura está hecha de espera, ansiedad y cálculo, entonces cada palabra que digas, aunque suene sobria, tendrá el temblor del que suplica. Pero si esa figura está tallada con la certeza tranquila de quien habitó su centro, de quien integró su sombra y dejó de implorar que el mundo le complete, entonces el aire que te rodea cambia de densidad, tu gesto adquiere un peso específico nuevo, y sin que hagas nada estridente, la realidad empieza a inclinarse a tu favor. Y aquí está la primera promesa que voy a hacerte. Si te quedas conmigo hasta el final, no solo comprenderás intelectualmente cómo ocurre, sino que te llevaré paso a paso al umbral exacto donde la mente consciente se rinde y deja entrar una instrucción que el inconsciente obedece como un mandamiento. Sé que has probado caminos rápidos y que el cansancio te enseñó la cara más áspera de la frustración. Has apagado notificaciones, has contado horas para no responder, has ensayado indiferencias que solo te hicieron más dependiente por dentro, y aún así la sensación es la misma. Tú persigues, la vida huye. Hoy quiero que ocurra lo contrario, pero no desde la impostura, sino desde la inversión del punto de emisión. Vamos a tomar la linterna y la apuntaremos hacia el único lugar que importa, el taller secreto donde se moldea la imagen que el mundo luego refleja. Cuando Jung hablaba de proyección, no se refería a una teoría decorativa. Señalaba la mecánica exacta por la cual expulsamos fuera lo negado y, al expulsarlo, nos condenamos a buscar desesperadamente donde nunca estuvo. Vamos a detener ese circuito. Vamos a retirar lo que tiraste afuera, vamos a integrarlo y, al hacerlo, perderás el gesto del mendigo y recuperarás la presencia de quien no hace ruido y sin embargo convoca. Quiero que te prepares para algo poco habitual. A lo largo de esta exposición voy a guardarme lo más valioso para el final. No por capricho, sino por responsabilidad. Hay una llave que no sirve en manos febriles. Hay un sello que, si lo aplicas sin haber limpiado el terreno invisible, solo refuerza tus viejos hábitos. Por eso hoy empezaremos por el cimiento. Entenderás qué estás proyectando cuando crees que lo que me falta está en esa persona. Aprenderás a retirarlo con un gesto breve pero decisivo. Convocarás un arquetipo que ya vive en ti y que emite una frecuencia concreta. Entrenarás un silencio que no es castigo, sino dignidad. Y entonces, cuando tu campo esté estabilizado, te daré el acto final que solo dura unos minutos y se ejecuta cuando el borde del sueño afloja la guardia de tu mente. Ese acto es la bisagra. Eso que ocurre cuando te entregas a la escena correcta con el sentimiento exacto, es lo que altera la dirección del puente de incidentes y hace que la realidad empiece a acercarte lo que antes perseguías. No te pido fe ciega, te pido experiencia propia. Te pediré que observes señales que antes burlabas. Cómo baja tu reactividad, cómo se te relaja el estómago cuando no necesitas forzar, cómo el silencio deja de ser amenaza y se vuelve clima fértil, cómo tu rostro se suaviza porque ya no está ensayando un papel. Te pediré que pruebes 7 noches seguidas lo que hoy prepararé en ti, que no lo discutas mientras lo aprendes, que no lo exhibas como trofeo a amigos que no entienden estos mecanismos y que, con su duda bien intencionada, podrían arrancar la semilla antes de brotar. Te pediré que tomes nota de las sincronicidades pequeñas, no porque lo pequeño sea el objetivo, sino porque lo pequeño es el primer idioma con el que la realidad te susurra. Lo estamos moviendo. También voy a mostrarte historias reales de personas que dejaron de mendigar atención y tras integrar aquello que expulsaban, se volvieron inexplicablemente fáciles de recordar. No es magia, es coherencia. Cuando lo que sientes, piensas y haces deja de pelear entre sí,
El mundo reacciona como reacciona el mar ante la luna. No te obedece por capricho, responde a una ley. Por eso te pido que te quedes, que resistas la tentación de saltarte pasos en nombre de la ansiedad por resultados, que te permitas creer que la brújula deja de dar vueltas cuando tú dejas de girar alrededor de lo que temes perder. Lo que hoy vamos a ensayar no es una actuación para que alguien te elija, es el regreso a una identidad que no negocia su valor para ser aceptada. Y desde ese regreso, sí, se mueven cosas que antes parecían inmóviles. Si alguna vez te preguntaste por qué ciertas presencias, incluso en silencio, cambian el ánimo de una habitación, hoy vas a aprender a convertirte en una de ellas. No porque aprendas a fingir desinterés, sino porque al integrar lo que negabas, recuperas una textura de ser que es imposible de imitar. Y cuando eso ocurre, tu comunicación deja de ser una súplica y se vuelve una invitación inevitable. El otro no sabrá explicarlo, pero te buscará para resolver la pregunta que tu sola existencia le plantea. En ese punto, tu papel ya no es empujar, tu papel es sostener el clima. Y sostener el clima requiere una disciplina amorosa que nace del respeto por ti, no del miedo a perder. Ahora respira. Colócate derecho. Deja que tu mente se disponga a comprender algo que no te habían dicho con esta claridad. Hasta hoy pensabas que el mensaje oportuno, la estrategia milimétrica o la casualidad eran los responsables. A partir de ahora sabrás que la causa real es la imagen que decides habitar y sellar cuando nadie te mira. En unos minutos vamos a dibujar ese mapa completo, y más adelante, cuando el terreno esté listo, abriré ante ti la pieza que cambiará el ritmo de los días si la practicas con constancia. Quiero que llegues conmigo hasta ese umbral, porque lo que te entregaré al final no es un adorno, es el corazón del mecanismo, la parte indispensable para que tu inconsciente obedezca una dirección nueva y la realidad empiece a responderte en el único idioma que te importa: hechos. Y ahora, sin apurar la lección y sin perder la intensidad, vamos a dar el primer giro de cámara hacia el interior, donde reconocerás que has estado proyectando sin saberlo y por qué. Hasta hoy, cada gesto de persecución solo amplificaba la distancia que querías acortar. En la siguiente parte abriré la cartografía del proceso para que entiendas qué lograrás y cómo lo construiremos, pieza a pieza, hasta que la revelación final tenga dónde arraigar y el cambio deje de ser una ilusión para convertirse en una experiencia palpable. Y porque ya sentiste en tu piel que la causa no estaba afuera, sino en la imagen que sostienes en secreto, ahora abrimos el mapa de ruta para que no camines a ciegas, para que cada paso tenga un porqué psicológico y un para qué práctico, para que tu mente consciente se calme sabiendo hacia dónde vamos y tu inconsciente se disponga a aceptar la nueva instrucción que más adelante sellaremos en la frontera del sueño. Y quiero que te imagines por un instante que te entrego una brújula con 3 agujas que nunca mienten. La primera apunta a lo que has estado proyectando. La segunda, al arquetipo que debes encarnar. La tercera, al estado silencioso que comunica por ti incluso cuando decides callar. Y ese instrumento interno es el que vamos a calibrar hoy, mientras dejamos para el final la llave que activa todo el mecanismo. Porque si la usaras ahora, con el campo todavía revuelto por la ansiedad y la expectativa, solo reforzarías lo viejo y volverías al inicio del laberinto. Así que respira y escucha, porque aquí te trazo el itinerario completo y te pido que en los comentarios desde ya declares tu compromiso con este viaje, que escribas: me comprometo a 7 noches, y que elijas públicamente la palabra que vas a usar como sello cuando llegue el momento. No por superstición, sino para que tu declaración se convierta en un acto fundante que marque el comienzo de tu nueva temporada. Lo primero que vas a comprender en este mapa no es un concepto más para tu colección, es un espejo que por fin no te engaña. Porque verás con una honestidad que duele pero libera de qué modo has estado expulsando hacia el otro la parte de ti que negabas. Y cuando Jung llamó a eso proyección, no lo hizo para sofisticar el lenguaje, lo hizo para darnos una herramienta que detiene el círculo vicioso de la persecución. Y aquí la parada técnica es radical, porque vamos a invertir la dirección de la mirada y a reconocer que lo que reclamabas afuera como validación, atención o rescate, estaba apuntando a un rasgo tuyo que dejaste en la sombra. Y no lo digo en abstracto, lo digo así de concreto. Si te encontraste persiguiendo a alguien por su seguridad, era tu seguridad desatendida la que suplicaba. Si era su libertad, tu libertad incumplida. Si era su calidez, tu calidez reprimida. Y esa recuperación no es un discurso de autoestima, es una operación psíquica con efectos fisiológicos, porque al traer de vuelta lo que expulsaste, cambia tu respiración, cambia tu latido, cambia el patrón microgestual con el que hablas, y eso solo ya modifica la primera impresión que emites incluso en el silencio. Y es por eso que el mundo, a partir de ese ajuste, comienza a inclinarse hacia ti. Y cuando te hable de casos reales, los vas a sentir cercanos porque contienen este mismo giro invisible que tú estás a punto de ejecutar. Para sostener ese giro no basta con entenderlo,
hay que darle un lugar estable dentro de ti. Y por eso en este mapa la segunda gran estación es el arquetipo que vas a encarnar. No como un disfraz utilitario, sino como una forma de recordar tu centro cada vez que la vieja ansiedad intente arrastrarte al ruido. Y te lo voy a poner con la claridad que tu presencia merece. Eliges una cualidad nuclear que te hace magnético sin esfuerzo y la vuelves tu postura, tu respiración, tu latencia, tu palabra, tu mirada, no para manipular al otro, sino para no traicionarte a ti. Y aquí entra en juego la psicología profunda de Jung, porque los arquetipos no son personajes teatrales, son patrones eternos de energía que ya habitan en ti y que, cuando los asumes, alinean tu campo como un imán que ordena limaduras caóticas. Y ese orden es perceptible aún cuando guardas silencio. Y si dudas de esto, pregúntate por qué hay personas cuya sola entrada a una sala altera el clima. No traen un guión, traen un estado, y el estado es el mensaje antes de cualquier palabra. La tercera aguja de tu brújula es la que más se resiste al principio, porque el hábito de sobreexplicar y de escribir de más nace del miedo a perder. Y sin embargo, el inconsciente del otro no responde a tu abundancia de palabras, responde a la coherencia entre tu estado interno y tus microactos. Por eso, en este mapa de ruta, entrenaremos tu comunicación silenciosa, no como una estrategia de castigo o indiferencia, sino como la manifestación natural de tu dignidad recuperada. Y eso se entrena en la latencia con la que respondes, en la proporción con la que devuelves, en el modo en que abres campo a la curiosidad del otro sin mendigarla. Y créeme cuando te digo que aquí no hablamos de juegos, hablamos de ritmo. Y el ritmo es el pulso del imán. Si tu pulso está acelerado por el miedo, el campo se desordena y el otro se aleja sin saber por qué. Si tu pulso está sereno por la certeza, el campo se organiza y el otro se acerca sin saber por qué. Y ese por qué es la parte indecible de todo esto, la que la mente racional no puede controlar, pero que el cuerpo capta de inmediato. Y a eso me refiero cuando digo que la presencia habla antes que la voz. Este mapa también contempla tus resistencias y las honra, porque no te voy a pedir obediencia ciega, te voy a pedir práctica consciente. Y para practicar con inteligencia necesitaremos un registro que te muestre que estás avanzando, incluso cuando todavía no aparecen mensajes. Y ese registro no es una tabla de Excel, es un diario de sombra que levantarás cada día en apenas unos minutos, donde tomarás el evento, nombrarás la emoción raíz, identificarás la creencia que se activó, elegirás la contraimagen arquetípica y cerrarás con un acto congruente. Y te parecerá simple, pero ese acto, repetido con lealtad, perfora como gota en piedra el sedimento de años y desplaza tu autoconcepto de la carencia a la plenitud. Y cuando el autoconcepto se mueve, la conducta se ajusta y el entorno responde. Y ahí es donde empezarás a ver las pequeñas señales que te pido que celebres en los comentarios. Porque cuando alguien del equipo escriba, hoy no reaccioné, hoy respiré y me mantuve en mi arquetipo, hoy dormí mejor, todos entenderemos que el puente ya se está construyendo desde adentro. No quiero que este mapa quede colgado en el aire como una promesa hermosa sin raíces. Por eso te adelanto que verás cómo se encarna en historias que podrían ser la tuya. Porque cuando Laura dejó de perseguir y empezó a escribir desde un estado que no mendigaba, el clima cambió y la respuesta llegó no porque ella apretó un botón, sino porque ella dejó de apretar el cuello de la realidad con su ansiedad. Y cuando Diego eligió un arquetipo que lo anclaba a su propia fuerza y reguló su latencia, las sincronicidades aparecieron con la naturalidad con la que amanece. Y te lo diré una y otra vez, no porque quiera convencerte, sino porque necesito que te sostengas cuando tu mente intente sabotearte a mitad de camino. Que recuerdes que el primer signo de cambio no es el mensaje del otro, es el descenso de tu reactividad, es la paz que no conocías, es el tono de voz que deja de pedir permiso para existir. Y ese signo ya es oro, aunque todavía no lo nombres como tal. Y sin embargo, todo este mapa sería una coreografía hermosa, pero incompleta, si no incluyera el pasaje secreto por el que la instrucción llega al nivel donde se decide lo que se vuelve hábito. Y ese pasaje, te lo adelanto sin entregarlo, es la frontera blanda entre la vigilia y el sueño. Allí donde la mente consciente afloja su guardia y el inconsciente acepta un guión como si fuera una ley. Y allí es donde colocaremos la escena breve que implica el deseo cumplido. No la conversación entera que fantasea con controlarlo todo, sino el eco mínimo de una realidad ya concretada. Y allí fusionaremos arquetipo y emoción en un sello de una palabra que mañana, al despertar, te devuelve al estado sin esfuerzo. Y cuando te digo que esa es la llave, no lo digo para crear expectativa vacía. Lo digo porque sin esa fijación nocturna, el día te arrastra de vuelta a tus viejos surcos. Y con esa fijación nocturna, el día encuentra una orilla nueva en tu interior. Una orilla donde todo suena distinto,
y el mundo responde con otra música. Quiero que este mapa de ruta te encuentre activo, no como espectador, sino como protagonista de tu propia alquimia. Por eso te invito ahora a que bajes a los comentarios y escribas con nombre y apellido simbólico tu arquetipo elegido. Que declares la palabra que te gustaría usar como sello, aunque todavía no la apliquemos. Que te comprometas con una frase inequívoca del tipo «Me comprometo a 7 noches» y que cuentes en una línea qué resistencia reconocerás y abrazarás sin juicio. Porque esa declaración pública no es egolatría, es anclaje. Es un pacto contigo que leerás mañana y pasado cuando la mente te diga que no tienes tiempo o que nadie va a notarlo. Y quiero leerte. Quiero que la comunidad te lea. Porque cuando uno declara, muchos se recuerdan. Y este trabajo florece mejor cuando deja de ser secreto vergonzante y pasa a ser compromiso amoroso. Ahora sí, con la brújula ya presentada, con el espejo preparado y con tu declaración comenzando a tomar forma, avanzaremos a desplegar cada estación con una profundidad que no deja huecos. Porque en la próxima parte te voy a explicar con una precisión que no has recibido antes qué significa retirar una proyección. ¿Cuál es la pregunta exacta que desarma el hechizo? ¿Cómo luce en el cuerpo la integración real y no el autoengaño? Y te daré el primer ejercicio que hoy mismo puedes practicar para empezar a sentir el cambio antes de que llegue cualquier mensaje. Y cuando cierres esa parte, estarás listo para elegir tu arquetipo con criterio, no con capricho. Y verás cómo, paso a paso, el mapa deja de ser mapa para convertirse en territorio. Y el territorio, lentamente, se vuelve hogar. Y en ese hogar no se persigue, se atrae. Y no se ruega, se convoca. Y no se finge, se es. Así que quédate, comenta, declara, comprométete, porque en unos minutos cruzaremos la primera puerta y no. Quiero que te quedes del lado de la explicación cuando la experiencia ya te está llamando por tu nombre. Y ahora que ya tienes en la mano la brújula y has declarado hacia dónde caminas, es imprescindible que entremos en la arquitectura profunda que sostiene todo este proceso, porque sin comprender qué es el inconsciente y cómo opera en tu vida cotidiana, cualquier práctica se queda en gesto vacío. Y aquí la psicología profunda deja de ser teoría y se convierte en mapa vivo. Porque cuando Jung habló de inconsciente personal y de inconsciente colectivo, no estaba levantando muros entre mundos. Estaba describiendo niveles de una misma corriente que atraviesa lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, incluso cuando crees que decides en soledad. Y si hoy te parece misterioso que la presencia de alguien te altere el pulso, o que una sala se calme con la entrada de cierta persona, estás intuyendo que hay imágenes internas que organizan el afuera como un campo invisible. Y por eso vamos a mirar de frente ese mecanismo, sin misticismos innecesarios, con honestidad y con rigor, para que entiendas por qué tu historia no es un accidente y por qué tu imán no se arregla desde la superficie. Quiero que imagines por un momento que tu mente consciente es una lámpara de noche que ilumina un rincón de la habitación, útil, cercana, reconocible, pero limitada por su propio alcance, y que debajo de esa luz hay un océano silencioso, donde flotan imágenes, recuerdos, tendencias, heridas, idealizaciones, voces familiares y también símbolos que no inventaste tú, símbolos que los humanos compartimos desde hace milenios y que aparecen en sueños, en mitos, en cuentos que se repiten con otros nombres y sin embargo reconoces de inmediato. Y ese océano es el inconsciente, y de allí emergen proyecciones que colocas sobre las personas y las situaciones, como quien coloca filtros a una cámara sin darse cuenta de que está distorsionando el encuadre. Y es aquí donde la palabra proyección se vuelve clave, porque cuando algo de ti es intolerable, demasiado doloroso o demasiado grandioso para admitirlo, lo expulsas hacia afuera y luego lo persigues. Y esa persecución, por más racional que te parezca, te deja siempre en el mismo sitio, agotado, reactivo, necesitado, convencido de que el problema vive afuera y de que si el otro cambiara, si el mundo fuera más justo o más sensible, por fin podrías descansar. Pero lo que duele de esta comprensión es lo mismo que te libera, porque si reconoces que lo que exaltas o demonizas en el otro es tuyo, ganas un poder inmediato. Dejas de mendigar lo que te falta y comienzas a asumirlo como rasgo propio. Y ese gesto íntimo altera tu campo más rápido de lo que crees, porque el cuerpo le es fiel a la imagen que sostienes. Y si la imagen deja de ser «soy quien espera ser elegido», para convertirse en «soy quien encarna la cualidad que admiraba afuera», entonces tus hombros caen, tu respiración se hace más profunda, se suavizan tus microexpresiones y tu voz retira ese milímetro de urgencia que espanta. Y no es magia, es fisiología obedeciendo a psicología, es tono obedeciendo a identidad. Y en ese punto, el mundo no está obligado a arrodillarse ante ti, simplemente responde a la nueva frecuencia que emites sin pretenderlo.
Y por eso insistimos tanto en que no se trata de manipular, se trata de recordar, porque lo único que haces es dejar de expulsar, y la energía que antes tiraba sobre otro regresa a su fuente y te estabiliza. En esta arquitectura aparece otra pieza decisiva que Jung describió con precisión y que tú puedes sentir sin tecnicismos: la sombra. Esa suma de rasgos, impulsos, talentos e incluso luces que desterraste por miedo a no ser amado, por lealtad a una historia, por temor a encenderte más de lo que toleraban los tuyos. Y la sombra no es solo lo oscuro e inconfesable, es también la fuerza que ocultaste para encajar, la risa que apagaste por quedar serio, la autoridad que te negaste por no parecer soberbio. Y cuando esa sombra manda desde abajo, sabotea tus mensajes con una coherencia implacable, porque te hace hablar suave cuando quieres decir que basta. Te hace explicar demasiado cuando querías callar, te hace huir cuando lo que anhelabas era acercarte. Y por eso nuestro trabajo no es amputarla, es integrarla, porque al integrarla recuperas potencia, y la potencia calma, no grita, y cuando calma, magnetiza. Y cuando magnetiza, el otro te ve sin saber por qué te ve, te recuerda sin poder explicar por qué te recuerda. Y ese es el cambio que hoy viniste a provocar sin violencia, con lealtad por ti. Hay un aspecto del inconsciente que suele confundirse y quiero desmontarlo ahora para no dejar grietas. No confundas inconsciente con irracionalidad caprichosa. El inconsciente no es un niño desordenado que arruina tus planes. Es una inteligencia que sintetiza más dimensiones de las que la mente despierta puede abrazar al mismo tiempo. Y por eso cuando trabajamos con él no hacemos pactos con supersticiones, hacemos pactos con estados. Y lo que sellas no es un deseo flotante sino un clima interno del que se desprenden conductas nuevas de forma natural. Y cuando hablo de climas no estoy poetizando, estoy señalando cómo tu sistema nervioso, una vez regulado por una imagen estable y una emoción coherente, deja de reaccionar con picos y valles y te permite sostener latencias más largas, respuestas mejor dosificadas, silencios que no son castigos sino espacio. Y ese espacio es el terreno donde la curiosidad del otro germina sin empujones. Y de ese terreno nos ocupamos primero, porque no se planta en roca, se planta en tierra. Quiero que mires también el juego sutil entre ánima y animus, esas figuras internas que Jung propuso para describir cómo el principio receptivo y el principio directivo viven dentro de cada uno sin importar la forma en la que te identifiques. Y entender esto te evita dos desvíos letales: el de confundir receptividad con pasividad impotente, y el de confundir dirección con agresividad ansiosa. Porque cuando tu ánima está demonizada rechazas el descanso, sabotearás el recibir y convertirás el amor en un trámite de control. Y cuando tu ánimos está herido, te volverás idea sin cuerpo, plan sin acción, palabra sin raíz. Y si reconcilias ambos principios, si les das lugar en tu respiración, tu presencia adquiere esa cualidad difícil de fingir que el otro lee como coherencia. Un equilibrio donde puedes tomar la iniciativa sin atropellarte y puedes abrirte sin volverte absorbente. Y esa coherencia, que tanto buscamos con frases y guiones externos, nace en esta conciliación interna que nadie más puede hacer por ti. Y cuando te digo que el campo responde, me apoyo en algo que Jung observó con asombro prudente y que tú habrás sentido 1000 veces: la sincronicidad. Ese encaje de hechos externos que parece improbable si crees en causalidades lineales, pero que se vuelve normal cuando entiendes que el sentido organiza la materia tanto como la materia aparenta organizar el sentido. Y no pretendo convertir la sincronicidad en varita mágica. Pretendo devolverte el respeto por los pequeños guiños que empiezan a aparecer cuando tu estado interno cambia. Porque allí donde antes todo se cerraba, se abre una puerta. Allí donde antes tu mensaje caía en vacío, aparece respuesta. Allí donde antes no coincidían horarios ni caminos, surge el cruce. Y no lo llamarás milagro para no inflar expectativas. Lo llamarás consecuencia de un ajuste fino que tu inconsciente ha aceptado y que ahora emite como un faro constante. Y es ese faro el que queremos encender sin prisa, con consistencia, para que el afuera deje de ser una lotería y se convierta en un territorio donde tu presencia se reconoce. Sé que a veces la teoría se vuelve cómoda y te acaricia el orgullo intelectual sin mover una sola pieza real. Por eso en este punto te invito a que sientas tu cuerpo mientras me escuchas, a que notes si tus hombros bajan un poco, si tu mandíbula se suaviza, si tu respiración menoscaba ese sobresalto con el que vivías conectado a una notificación que dictaba tu autoestima. Porque ese pequeño cambio es indicador de que estás empezando a retirar proyecciones de manera espontánea, de que la sombra ya no empuja tanto desde abajo, de que tu ánima no teme recibir y tu animus no teme dirigir. Y esa triada, que suena abstracta cuando se cuenta, se vuelve palpable cuando cierras los ojos y en lugar de pedir que alguien venga, sientes que tú regresas a tu centro. Y desde ese centro, curiosamente, todo se acerca con menos esfuerzo. Y aquí es donde el compromiso con lo que haremos al final se vuelve innegociable.
porque sin el sello que le da continuidad nocturna a este estado, el día te empuja de nuevo hacia los viejos surcos y terminas llamando azar a lo que en realidad fue abandono del proceso. No quiero que te quedes solo con las palabras que te doy. Quiero que te quedes con la posibilidad de probar esto con tus manos, porque cuando te pida que practiques el acto breve en el borde del sueño, no estarás jugando a las visualizaciones ingenuas. Estarás introduciendo en el inconsciente una escena que implica un resultado ya logrado y un sentimiento ya encarnado. Y esa combinación en ese momento del día tiene un peso desproporcionado en la reorganización de tu campo, porque la mente consciente afloja su mando y el guardián de la puerta deja pasar lo que en vigilia suele bloquear. Y allí, sin ruido, sin luces, sin drama, se cocina la dirección nueva que mañana tu cuerpo obedecerá con naturalidad, modulando tu tono, tu presencia y tu latencia. Y entonces no tendrás que recitar nada porque ya serás el estado que ayer insinuabas. Y eso lo siente cualquiera aunque no pueda explicarlo. Quiero que notes también cómo esta comprensión te vacuna contra la trampa de la ansiedad disfrazada de acción, porque sabrás distinguir cuándo estás actuando desde el miedo a perder y cuándo estás expresando desde la plenitud que no necesita prueba. Y esa distinción cambia el sentido de cada mensaje, de cada gesto y de cada silencio, porque ya no buscarás que el otro te confirme, buscarás confirmar tú el estado que elegiste habitar. Y esa inversión, que parece sutil, altera por completo el guión, porque el protagonista vuelve a ser tu identidad y el resto de los personajes dejan de tener la tarea imposible de salvarte. Y cuando el otro se acerque, que lo hará, no porque lo hayas forzado, sino porque el campo lo invita, tú estarás listo para sostener el clima sin desbordarte, porque el trabajo se hizo dentro, a oscuras, con paciencia, lejos del escenario. Y ahora que el andamiaje está claro y que puedes sentir en tu pecho que esto no es retórica sino práctica que pide ser vivida, vamos a dar el paso inevitable que convierte esta comprensión en movimiento, porque a continuación vamos a entrar en el primer gesto transformador que rompe el hechizo de la proyección, ese gesto humilde y radical que te devuelve lo que expulsaste y te quita de encima la urgencia del mendigo. Y lo haremos con la minuciosidad que tu historia merece para que nada quede a medias, porque si ese primer retiro se hace bien, todo lo demás se ordena con menos fricción. Y quiero que llegues a ese ejercicio con la mente abierta y el corazón dispuesto, porque lo que vas a experimentar en los próximos minutos será, si te lo permites, el primer descenso tangible de la ansiedad y la primera subida real de tu presencia. Y desde ahí, sin apresurarnos, pasaremos a activar tu arquetipo con criterio, y luego a regular tu comunicación silenciosa con un pulso nuevo. Y más adelante, cuando ya hayas sentido que el suelo cambió bajo tus pies, te entregaré la llave nocturna para que lo selles. Así que respira hondo, acomódate, y ven conmigo a la siguiente parte, donde te esperaré con la pregunta exacta que desarma el embrujo y con el primer acto concreto que hoy mismo te invito a practicar para que la realidad empiece a inclinarse, suave pero inexorablemente, hacia tu lado. Has llegado al umbral donde la teoría deja de ser abrigo y se vuelve desnudez necesaria. Porque antes de entregarte cualquier herramienta, debo arrancar de raíz los gestos que sabotean tu magnetismo, incluso cuando juras que estás haciendo todo bien. Y sé que puede doler reconocerlo, pero lo que hoy vamos a desmontar no es tu valor. Es el circuito que lo desangra. Ese circuito hecho de pequeños reflejos que parecen inocentes y sin embargo, le indican al inconsciente del otro que tu centro está deshabitado. Por eso el primer antídoto es ver con luz plena lo que hasta ahora hacías a medias tintas. Escribir de más para calmar el miedo a desaparecer. Explicar de más para domesticar el silencio. Reaccionar de más para no sentir el vacío. Y no te culpes por haberlo hecho. Te entrenaron el sistema nervioso para confundir presencia con ruido, interés con persecución, cuidado con control. Pero hoy vas a devolver cada pieza a su lugar y vas a notar algo que nunca te dijeron con esta claridad. Que en el plano profundo, el exceso de palabras no informa, delata, porque el cuerpo lee tensión donde la mente cree estar justificando, y cuando el cuerpo del otro lee tensión, responde retirándose, cambiando el paso, apagando la curiosidad que podría haberse encendido si tu latencia hubiera sido un compás digno y no una descarga de ansiedad. Por eso este es el corte. Aquí se interrumpe el automatismo, aquí dejamos de forzar puertas para volvernos puerta. Entiende conmigo que perseguir no es moverse tras el otro. Perseguir es moverse contra ti, y lo notarás en el estómago cuando envías ese texto que no querías enviar, o en la garganta cuando llamas para atajar un silencio que aún no has aprendido a habitar, y lo notarás en los hombros cuando se levantan como si tuvieran que sostener el mundo, y en el pulso acelerado que no te deja escuchar nada más que tus ganas de salida. Y en ese punto, cada gesto extra no suma, resta, porque la vida percibe que no te perteneces y te trata en consecuencia. Por eso vamos a cambiar la química del gesto desde la raíz.
no con prohibiciones infantiles, sino con comprensión adulta. Porque cuando un sistema entiende lo que lo daña, deja de necesitar reglas, se reorganiza. Y aquí la reorganización empieza con una renuncia. Renuncias a explicar tu valor, renuncias a disputar atención, renuncias a usar las palabras como muletas. Y cuando lo hagas, el espacio que antes llenabas por miedo empieza a cultivar un clima donde el otro puede respirar. Y, al respirar, acercarse. Y lo importante aquí no es su acercamiento, es el tuyo hacia ti. Porque si tú te vuelves hogar, todo lo que importa encuentra puerta. Quiero que sientas la diferencia concreta entre callar por castigo y guardar silencio por respeto propio. Porque uno cierra y otro abre. Uno castiga por impotencia y el otro honra por presencia. Y esa diferencia no se aprende de memoria, se encarna. Y se encarna cuando tu estado interno deja de temer al vacío y empieza a entenderlo como campo fértil. Por eso te pido que recuerdes la última vez que enviaste un mensaje que no querías enviar y cómo se sintió ese segundo después de pulsar enviar. Ese segundo que vibra de arrepentimiento. Ese segundo en el que te dijiste a ti mismo que la próxima vez aguantarías la ola. Y hoy esa próxima vez es ahora. Porque vamos a entrenar en vivo la tolerancia al espacio que tu viejo yo llenaba mecánicamente. Y no para jugar, no para manipular, sino para permitir que lo que tú despiertas en ti primero pueda viajar hacia el otro sin ruido. Porque si te llenas de ti, jamás suenas a vacío exigiendo ser completado. Suenas a certeza ofreciendo un lugar. Y la certeza es imán. El segundo error invisible que hoy se derrumba es la negociación interna permanente con la posibilidad del rechazo. Esa mente que se te sienta en el hombro y te dicta guiones hipervigilantes para deducir intenciones, medir tiempos, calcular distancias y jugar a un ajedrez que solo te cansa a ti. Porque el otro no está ahí recibiendo tus columnas de análisis. El otro está sintiendo el peso de un campo que pide garantías. Y nadie desea bailar con una garantía. Se desea bailar con quien baila con su propia música. Por eso la antítesis del rechazo no es la certeza de ser aceptado, es la certeza de ser tú. Y cuando esa certeza se vuelve hábito somático, las interpretaciones paran, las suposiciones se aquietan, los «habré dicho algo mal» se disuelven, y queda el hecho real de tu paso. Y como tu paso ya no se mueve por miedo, el terreno responde distinto. Y si te parece abstracto, observa por un instante cómo cambia tu cara cuando te sientes elegido por ti. Hay otra luz, otro brillo, otro pulso, y ese brillo no implora, convoca, porque recuerda lo que olvidaste cuando entregaste tu poder, que quien sabe que es opción no compite por el puesto, crea el contexto donde el encuentro ocurre con naturalidad. El tercer error que corta el magnetismo en seco es la microhumillación que aceptas a cambio de una migaja de contacto. Y no te culpes, a todos nos atrapan los trueques miserables cuando la sed es grande y la autoimagen es pequeña. Pero hoy no puedes quedarte aquí. Hoy tienes que mirar con amor brutal el lugar exacto donde te quedas cuando te quedas por miedo. Ese lugar donde justificas respuestas tibias. Ese lugar donde normalizas desapariciones y regresos. Ese lugar donde callas límites por temor a perder. Y quiero que me mires cuando te digo esto, porque necesito que te lo creas con todo el cuerpo. Ningún gesto de autoabandono puede producir un vínculo que merezca tu presencia. Cada vez que cedes contra tu verdad para sostener un hilo, ese hilo te ata al lugar equivocado, y la vida queda suspendida, y tu voz deja de sonar. Y por eso hoy, el antídoto no es una escena dramática, es un reajuste sobrio de tu estándar interno, no para exigir, para habitar. Y en ese estándar ya no caben los pequeños desprecios en los que te acostumbraste a vivir. Y cuando quebraste esa costumbre, el aire cambia, sube el oxígeno, baja la sangre a tus manos y te vuelves capaz de sostener conversaciones que antes te doblaban. Pero sobre todo, te vuelves capaz de sostener el silencio sin romperte. Y ese poder nuevo se nota aunque no lo señales. Y cuando se nota, lo otro cambia de ritmo o se va. Y en ambos casos ganas, porque la vida solo florece donde hay suelo. Quizá te estés preguntando cómo detener un hábito que lleva años gobernándote y que se dispara solo cuando la ansiedad te sube por la espalda. Por eso no te voy a pedir heroísmos vacíos. Te voy a pedir mecánica fina. Y la mecánica fina empieza por reducir fricción en lugar de aumentar fuerza de voluntad. Y la fricción se reduce con dos movimientos internos que voy a describirte para que los practiques incluso antes de la herramienta formal. El primero es nombrar sin juicio el impulso exacto que está por tomar el volante. Ahora mismo quiero escribir porque temo desaparecer. Y cuando lo nombras, baja su dominio porque lo estás sacando a la luz. Y el segundo es ubicar el cuerpo en una postura que contradiga el patrón. Hombros abajo, mandíbula suelta, respiración en la parte baja del abdomen, mirada que deja de buscar afuera.
y quédate ahí 90 segundos, no más. 90 segundos en los que te niegas a convertir un pico de emoción en una cadena de acciones. Y, por puro efecto fisiológico, el pico cae. Y cuando cae, tu yo que decide puede entrar. Y tu yo que decide se pregunta si ese texto nace de dignidad o de miedo. Y si nace de miedo, no se envía. Y si nace de dignidad, quizá ni haga falta. Y así, gesto tras gesto, se desarma el reflejo. Quiero mostrarte ahora la razón psicológica profunda por la cual estos antierrores abren puertas sin que tú empujes. Y es que cuando dejas de saturar el campo con tu necesidad, creas el vacío necesario para que la curiosidad del otro tenga espacio. Y la curiosidad es la energía social que faltaba cuando estabas mendigando atención. Porque nadie es curioso ante un manual. Somos curiosos ante un misterio amable. Y el misterio amable no es un truco. Es la tranquilidad con la que habitas tu centro. Esa tranquilidad que hace que cada gesto parezca suficiente. Esa tranquilidad que no busca convencer porque no se vive como insuficiente. Y desde ahí tu latencia deja de sonar a castigo y empieza a sonar a compás. Y el compás permite al otro entrar con su ritmo sin sentir que será atrapado. Y cuando el otro no teme ser atrapado, se acerca por elección. Y donde hay elección, hay deseo. Y donde hay deseo, hay respeto. Y donde hay respeto, hay espacio para construir sin el intercambio tóxico de deuda y cobro que te tenía cansado. Sé también que hay una objeción que aparece a menudo y quiero abrazarla ahora, antes de que te saque del camino. Si no hago nada, ¿no me olvidarán? Y te pido que escuches con el pecho abierto, porque la respuesta no es una consigna vacía, es un principio vivo. Tu tarea no es no hacer nada, tu tarea es hacer lo que se debe hacer desde el estado correcto. Y la diferencia es abismal, porque el mismo gesto desde miedo apesta a falta, y el mismo gesto desde plenitud huele a oferta. Y el inconsciente del otro lo capta. Por eso esta parte del proceso no te invita a la inacción, te invita a una acción de mejor calidad. Y la calidad se mide por la coherencia entre tu imagen interna y tu acto externo. Y si esa coherencia está presente, lo que haces suma, y si no, resta. Y ahora tienes herramientas para medirlo en vivo, porque tu cuerpo te avisa. Si el pecho se estrecha y el estómago se encoge, ese mensaje busca salvarte a ti, no encontrarte con nadie. Si el cuerpo se expande y la respiración se mantiene, ese gesto probablemente nace del lugar correcto. Y desde ese lugar no hay humillación posible. Y mientras desinstalamos los errores con paciencia, quiero que empieces a ver en tu vida señales distintas, conversaciones que no se precipitan, respuestas que llegan sin que hayas empujado, coincidencias que antes no aparecían, no para declararte mago, sino para constatar que el campo se ordena cuando tú te ordenas. Y ese orden no transforma al otro en robot, transforma tu experiencia en una danza donde puedes elegir mejor y recibir mejor. Y a medida que esto ocurra, te invito a que lo cuentes, a que bajes a los comentarios y escribas con honestidad radical qué hábito decidiste detener hoy, qué microhumillación dejaste de aceptar, qué impulso pudiste sostener 90 segundos, y que lo digas en voz alta. Porque declarar lo bueno entrena tu sistema a reconocer progreso y te arma para los momentos en que la vieja mente querrá convencerte de que nada está pasando. Y cuando leas a otros haciéndolo también, descubrirás que no estás solo en este trabajo y que la fuerza compartida multiplica la consistencia individual. Ahora, con el terreno despejado y con tu sistema empezando a tolerar el espacio sin colapsar, estamos por dar el paso más delicado y a la vez más potente. El que convierte el dejar de hacer en hacer desde otro lugar. Y ese paso es el retiro de proyección, que no es un concepto para repetir, es un acto interior que devuelve a tus manos la parte de ti que buscabas en el otro. Y lo vamos a realizar con una precisión amorosa para que no se convierta en una autoacusación. Porque no viniste aquí a culparte, viniste a integrarte. Y cuando hemos retirado la proyección de forma correcta, la urgencia baja como la fiebre y aparece un hilo nuevo de dignidad en tu voz. Y ese hilo, una vez afianzado, será la base de todo lo que viene. Porque desde ahí sí podremos activar tu arquetipo sin caer en teatro. Y desde ahí sí podremos regular tu comunicación silenciosa sin que suene a técnica. Y desde ahí sí tendrá sentido que, más adelante, te entregue la llave nocturna que fija lo que ya existe en estado en el lugar donde se deciden tus hábitos. Por eso ahora respira, colócate presente y acompáñame a la siguiente parte, donde te mostraré la pregunta exacta que desarma el hechizo y el primer ejercicio práctico que hoy mismo vas a ejecutar para notar, no en teoría, sino en carne viva, cómo el mundo empieza a inclinarse, casi imperceptible al principio, hacia tu lado. Y ahora que has desactivado los gestos que drenaban tu magnetismo y has reconocido con honestidad dónde te vendías por migajas,
Vamos a ejecutar el primer acto transformador que cambia la dirección de tu energía sin pedir permiso al miedo. El retiro de proyección. Un movimiento interno tan sencillo en su forma como profundo en sus consecuencias. Porque lo que hoy vas a hacer es devolver a tu casa la parte de ti que expulsaste y que, al quedar desterrada, te obligaba a buscar afuera como quien busca agua en un espejo. Y quiero que entres conmigo en este gesto con la misma delicadeza con la que entrarías a un santuario. Sin prisa pero sin titubeo, con la certeza de que lo que se mueve aquí por dentro organiza lo que allá afuera llamas destino. Y para lograrlo no vamos a discutir contigo ni a enfrentarte con un regaño. Vamos a ofrecerle a tu inconsciente una experiencia que él entienda, sin retórica, sin amenazas, sin promesas vacías. Una experiencia corporal, emocional y simbólica al mismo tiempo, que le muestre cuál es la nueva configuración aceptable y que, al mostrársela, le dé razones para calmar su vigilancia y permitirte habitar un estado más amplio, más digno, más magnético. Y te pido que lo vivas ahora mismo, no mañana, no después de tomar notas, ahora, porque el cuerpo entiende en presente y responde en presente. Cierra suavemente los ojos o baja la mirada si estás en un lugar donde no puedes cerrarlos, y toma aire por la nariz llevando esa respiración hacia el bajo vientre. Deja que el abdomen se expanda sin vergüenza, como quien por fin permite que la vida lo habite. Y en esa primera exhalación, suelta el gesto de la mandíbula y deja que los hombros pesen. Porque este trabajo no se hace de puntillas, se hace con peso de raíz. Y cuando encuentres ese primer compás de respiración, recuerda el último disparador reciente. Esa escena concreta en la que sentiste urgencia por escribir, por explicar, por corregir, por apresurar una respuesta. El momento exacto en que la ansiedad te heló las manos o te encendió el pecho o te subió la mente en espiral. Y trae esa escena aquí como una fotografía breve, sin diálogo interminable, solo el instante que duele. Y mientras lo sostienes delante de ti, nómbralo en voz interna con la misma franqueza con la que un médico nombra un síntoma. Sin juicio, sin adornos. Di para ti ahora mismo: esto me encendió porque temo desaparecer. O esto me encendió porque busco aprobación. O esto me encendió porque no confío en que soy opción. Nómbralo así de claro y nota cómo al nombrarlo el pico baja 2 milímetros, porque el inconsciente obedece a la luz como la niebla obedece al amanecer. En ese lugar, sin moverte, trae ahora la pregunta que desarma el embrujo y que casi nadie formula en serio. La pregunta que devuelve a casa lo que expulsaste por hábito. Pregúntate con honestidad punzante: ¿qué rasgo admiro o necesito afuera que me niego a encarnar en mí? Y no te vayas por evasivas. Si estabas persiguiendo seguridad, di seguridad. Si estabas mendigando ternura, di ternura. Si estabas anhelando libertad, di libertad. Si te atraía el foco, la determinación, la elegancia, la calma, di su nombre como quien reconoce a un hijo perdido. Y cuando lo tengas, acepta por un instante la posibilidad que tu vieja mente resistía, que ese rasgo que tanto exigías al otro era tuyo, pero lo exiliaste para encajar, para no molestar, para no ser demasiado, para no repetir a alguien que juraste no imitar jamás. Y siente el golpe dulce de esa verdad, porque al admitirla no te humillas, te devuelves poder. Y poder aquí no es imponerte, poder es dejar de pedir. Y cuando dejas de pedir, el campo alrededor de tu cuerpo deja de sonar a deuda y empieza a sonar a oferta. Y el otro, sin saber por qué, deja de sentirse arrinconado y empieza a percibir un espacio donde acercarse no cuesta su libertad. Con ese rasgo ya nombrado, vas a construir en este mismo minuto una frase interna breve que el cuerpo pueda sostener sin atragantarse. Una frase que no suene a propaganda, que no te produzca vergüenza ajena. Una frase que podría susurrarle a un niño para que recuerde quién es. Y la dirás como si fuera cierto ahora, no mañana, no si el otro vuelve, ahora. Di para ti: habito mi seguridad sin ruido. O mi ternura se da primero a mí y me llena. O mi libertad no exige permiso. O mi calma se queda incluso en el silencio. O mi elegancia es coherencia entre lo que soy y lo que hago. Escoge la tuya. Siente con precisión dónde vibra, si en el pecho, en la garganta, en el vientre, y cuando la encuentres, repítela con el ritmo de tu respiración, no como un mantra mecánico, sino como una sentencia amable que el cuerpo recibe con alivio. Y quédate ahí 3 respiraciones largas, nada más, 3. Y observa algo mínimo y gigantesco a la vez, que tus hombros bajan un poco más y que el estómago suelta el nudo medio centímetro, y que la lengua descansa en el paladar y que la frente deja de apretar. Y ese pequeño mapa de relajación es el primer indicador de que la proyección retrocede del borde y regresa a tu territorio.
Ahora vas a concretar el retiro con un microgesto físico que ancle la nueva imagen en tu postura, porque el inconsciente ama el símbolo tanto como la emoción y necesita verla expresada en el cuerpo para creerla. Así que elige un gesto sencillo que puedas repetir en público sin que nadie lo note y que te devuelva a tu eje en 2 segundos. Puede ser apoyar por un instante el pulgar y el índice a la altura del esternón, o deslizar discretamente los hombros hacia atrás y abajo, o colocar la planta de los pies con firmeza en el suelo si estás sentado, o tocar el borde de la mesa con la yema de los dedos y respirar desde ahí. Cualquier gesto que no parezca un ritual exagerado. Cualquier gesto que traduzca en idioma corporal la frase que acabas de adoptar. Y mientras lo haces, repite una vez más tu sentencia y mira con tu ojo interno cómo la escena disparadora pierde color, pierde volumen, pierde urgencia, y en su lugar aparece una imagen sobria y potente de ti, de pie, sin grandilocuencia, sin necesidad de demostrar. Y esa imagen es la que el otro oye aunque no la diga nadie. Porque todos escuchamos el estado del que nos hablan aunque no sepamos nombrarlo. Permanece un momento en el silencio que se abre después de este pequeño rito. No te apresures a saltar al siguiente paso. No trates de chequear el teléfono para ver si el mundo ya cambió. Deja que la instrucción se asiente sin espectáculo, porque así se cocina lo que dura. Y en ese mismo silencio, examina con amabilidad la tentación de probar tu nueva fuerza, enviando un mensaje que busque confirmar que ahora sí te ven. Y observa cómo esa tentación es el último coletazo de la vieja identidad que medía su valor por respuestas ajenas. Sonríele sin odio. Agradece lo que te enseñó y vuelve a tu cuerpo. Vuelve a la frase, vuelve al gesto, vuelve a sentir el peso de tus pies, porque la confirmación real no será un mensaje, será el cambio sostenido en tu pulso, será la paz que empieza a quedarse, será la voz que deja de pedir permiso, será la naturalidad con la que postergas un impulso 90 segundos sin morir, y cuando esa naturalidad se instale, todo lo demás empieza a alinearse con menos esfuerzo del que habías imaginado. Para que tu mente racional quede tranquila y no boicotee con exigencias de inmediatez, te explico por qué este proceso tan breve es eficaz cuando se practica con lealtad. Porque al nombrar el disparador, retiras la niebla de la confusión y reduces la reactividad al bajarla del cuerpo a la palabra. Al preguntar por el rasgo que admiras, devolviste al yo consciente un fragmento que la sombra sostenía y que por eso te obligaba a mendigar. Al formular la sentencia en presente, diste al sistema nervioso un patrón de referencia amable que él puede replicar. Al anclar con el microgesto permitiste que el símbolo se convirtiera en hábito somático. Y con esa secuencia de 4 movimientos que no tardan ni 5 minutos, has abierto una tronera por donde entra aire fresco a una sala que llevabas años cerrada. Y si esto lo repites una vez al día durante 7 días con honestidad y sin trucos, verás descender la fiebre de tu ansiedad y verás aparecer pequeñas sincronicidades que no necesitan tu empujón para ocurrir. Y ese es el primer piso firme sobre el que construiremos lo que viene. Quiero entregarte ahora una escena práctica para que sientas el retiro de proyección con claridad quirúrgica. Imagina que miras el teléfono cada 10 minutos esperando una respuesta que no llega y sientes esa mezcla de rabia y tristeza que abre el cajón de no soy suficiente. Y justo ahí, en la cresta del impulso, te sientas, apoyas las plantas en el suelo, cierras un momento los ojos y nombras con valentía, temo desaparecer si no me miran. Te preguntas con honestidad, ¿qué cualidad estoy persiguiendo afuera que exilia en mí? Y aparece consideración, aparece prioridad, aparece confianza, la que sea. Y entonces dices para ti, me priorizo con amor y mi tiempo se vuelve sagrado. O mi confianza no depende de la inmediatez. O me considero con ternura antes de pedir consideración. Y anclas con el gesto discreto que elegiste. La espalda toma 1 milímetro más de altura. La respiración cae al abdomen. El impulso baja. No desaparece del todo, pero baja, ya no manda. Y en ese espacio nuevo, no escribes el mensaje que te hubiera arrepentido. Eliges en cambio cuidar lo que cuidas, beber agua, salir a caminar, ordenar una pequeña esquina, llamar a alguien que te recuerda quién eres. Y al no forzar la realidad, permites que lo que te corresponde encuentre hueco. Y si llega, te encontrará presente. Y si no llega, te encontrará entero. Y en ambos casos habrás ganado. No te pido fe ciega ni te ofrezco atajos infantiles. Te pido práctica y te prometo consecuencia. Te pido que bajes ahora mismo a los comentarios y declares con el corazón abierto cuál fue el rasgo que descubriste que estabas persiguiendo afuera y que hoy decides encarnar dentro. Que escribas la frase en presente que tu cuerpo sí puede sostener sin vergüenza y que anotes el microgesto que vas a usar para anclarla. Porque esa declaración pública no es para alimentar el ego, es para anclar el pacto. Para recordar mañana, cuando el impulso vuelva,
que ya elegiste un estado y que tu palabra te importa. Y quiero leerte, quiero que nos leamos. Quiero que la comunidad se convierta en testigo y espejo de este acto íntimo que pocas veces se celebra y que sin embargo es la piedra que cambia el cauce del río. Y quiero que regreses después de practicarlo hoy mismo una vez y cuentes qué cambió, aunque sea mínimo, aunque solo hayas ganado 90 segundos de soberanía. Porque 90 segundos de soberanía al día son una revolución en un mes. Y ahora que el retiro de proyección ha abierto una grieta de luz por la que empieza a entrar tu propia fuerza, es el momento de invocar una forma estable de esa fuerza para que no tengas que reconstruirte desde cero cada mañana. Y esa forma la encontrarás en el arquetipo que vibra contigo. No como máscara, sino como recordatorio vivo de tu Dios, centro. Porque cuando elegimos con criterio el arquetipo que te conviene en esta etapa, instantáneamente se ordenan tu postura, tu voz, tus elecciones y tu latencia, y el mundo comienza a leerte con la claridad con la que se lee un símbolo bien trazado. Por eso, en la siguiente parte, vamos a entrar sin rodeos en la activación arquetípica. Te mostraré cómo reconocer cuál es el patrón que hoy te ancla mejor, cómo traducirlo a cuerpo y a respiración para que sea estado y no teatro, cómo usarlo en tu comunicación silenciosa para que cada pausa no suene a ausencia, sino a compás, y cómo sostenerlo sin rigidez para que no se vuelva armadura. Y a partir de ahí, con ese eje encendido, te llevaré hacia los casos reales que validan esta práctica y que te recordarán que lo que estás haciendo aquí no es poesía, es ingeniería del alma con consecuencias en la materia. Así que respira, acomódate, comenta lo que recuperaste hoy y acompáñame a encender la figura que ya vive en ti y que, cuando se planta, increíblemente, sin forzar, convoca. Y con el terreno limpio tras retirar la proyección y con tu pulso menos sometido al viejo reflejo, ha llegado el momento de encender la figura que te ancla. No como un disfraz que te endurece, sino como una matriz de energía que te sostiene aun cuando nadie mira. Porque si hasta hoy ibas acumulando pequeñas victorias de contención que se deshacían a la primera distracción, lo que ahora necesitamos es una forma estable que ordene tu campo y te recuerde, sin discursos, quién eres cuando dejas de negociar tu valor. Y a ese recordatorio lo llamamos arquetipo, no para convertirte en una estatua, sino para devolverte un patrón simple y profundo que tu cuerpo pueda imitar hasta que se convierta en hábito. Y te pido que te acerques a esto con reverencia tranquila, no con ansiedad performativa, porque lo que queremos no es que parezcas otro, es que regreses al que fuiste antes de que el miedo te convenciera de servir a todos menos a ti. Y para hacerlo, vamos a bajar la palabra arquetipo, desde la teoría hasta tu respiración y tu postura. Vamos a traducirla en coordenadas sensoriales que puedes repetir en cualquier sala, en cualquier pasillo, en cualquier encuentro. Y vamos a probarlo en vivo para que no quede como una idea bonita flotando sin raíz. Primero reconoce que un arquetipo no es una máscara de carnaval, sino un contenedor, un molde invisible que organiza tus microdecisiones, que te sugiere un ritmo, que te da un permiso emocional, y que cuando está bien elegido reduce de golpe la fricción interna que antes te hacía dudar a cada paso. Por eso la pregunta clave para elegirlo no es ¿cuál se ve más atractivo?, sino ¿cuál sostiene mejor el rasgo que acabo de recuperar? Porque si retiraste la proyección y descubriste que perseguías la seguridad que expulsaste, necesitas una figura que respire estabilidad y no espectáculo. Si viste que anhelabas ternura, necesitas una figura que respire calor y no complacencia. Si lo tuyo era la libertad, necesitas una figura que respire amplitud y no fuga. Y esa precisión convierte el arquetipo en medicina en lugar de convertirlo en teatro. Y cuando la medicina es la correcta, el cuerpo lo sabe y se relaja. Como se relaja un músculo cuando por fin le devuelven sangre después de una compresión larga. Y esa relajación es el indicador número 1 de que has dado con el patrón adecuado. Quiero que lo pruebes ahora mismo, sin aplazarlo por perfeccionismo. Cierra un instante los ojos o suaviza la mirada y trae a tu mente una figura que condense el rasgo que tocaste al retirar la proyección. Puede ser una imagen de la naturaleza, una presencia literaria, un maestro silencioso, un oficio, un animal, un santo, una caminante, una artesana, un capitán, una maestra jardinera, un guardián de faro. Lo que sea que para ti signifique el estado que quieres habitar. Y no busques la opción cool, busca la opción que te calme. Y cuando aparezca, detente en 3 preguntas sensoriales que te aterrizan. ¿Cómo respira esa figura? ¿Cómo se sostiene en el espacio? ¿Cuál es su pulso cuando no hay nadie viéndola? Y respira como respira. Sostente como se sostiene. Toma ese pulso durante 3 respiraciones largas, sin teatralizar, y escucha a tu sistema nervioso. Si baja media tecla, si el estómago suelta,
Si la lengua descansa. Si el pecho se expande, está cerca. Si te tensas o te sientes en performance, no has dado con la medicina y deberás elegir otra, con humildad, hasta que el cuerpo diga sí. Una vez que el cuerpo ha dicho sí, necesitamos traducir esa figura en un triple ancla que puedas llevarte a todas partes. El ancla de la postura que abre y no exagera. El ancla de la respiración que cae al abdomen y no se atasca en la garganta. El ancla del gesto diminuto que nadie nota y que te regresa al centro cuando el entorno empuja. Y te propongo que pulses las 3 ahora. Alarga la coronilla como si un hilo suave te elevara sin rigidez. Suelta hombros abajo y atrás sin militarismo. Deja que la pelvis encuentre neutralidad y que el peso repose bien repartido en pies o en isquiones si estás sentado. Permite que la respiración llene la parte baja como si pertenecieras a esa profundidad desde siempre. Y elige tu gesto secreto. El toque breve al esternón. El roce de índice con pulgar. El giro suave del cuello que revisa el horizonte. Y siente cómo al repetirlo el arquetipo deja de ser una imagen mental para volverse un clima somático. Y en ese clima se ordena la voz, el tempo, la mirada, la escucha, el humor. Y notas de inmediato que no necesitas probar nada, porque el estado habla antes que tú. A partir de aquí, la comunicación silenciosa deja de sonar a eslogan y se vuelve consecuencia. Porque cuando el arquetipo se ancla, tu latencia deja de ser un castigo pasivo y empieza a ser un compás generoso. Se amplía ese espacio entre impulso y acto que permite que la curiosidad del otro florezca sin sentir que lo arrinconan. Y tu voz, aún con pocas palabras, adquiere una gravedad amable que la hace permanecer en los demás más tiempo que antes. Y tu presencia en la sala se vuelve una coordenada y no una turbulencia. Y eso cambia la dinámica con cualquiera. Porque el inconsciente de las personas reacciona a las referencias estables como un velero reacciona a un puerto. Quiere volver. Quiere comprobar que sigue allí. Y cuando vuelve por sí mismo, la danza deja de ser persecución y empieza a ser encuentro. Y ese giro no depende de un mensaje brillante, sino de un estado que ya has fijado en ti. Motivo por el cual te insisto en que no saltes a probar sin antes repetir, porque la repetición no es aburrida. La repetición le enseña al sistema que ya tiene casa nueva. Y cuando la casa es nueva, se ordenan los muebles, se abre la ventana, entran visitas. Sé que en este punto algunos temen volverse rígidos o falsos y quiero anticipar ese miedo para desactivarlo. Un arquetipo bien encarnado no te encierra, te libera, porque te quita de encima la necesidad de estar improvisando identidad cada día. Te evita el agotamiento de preguntarte quién debe ser para cada persona y te recuerda que, cuando eres tú, quienes deben estar se quedan y quienes no deben estar se van. Y esa simpleza no es dureza, es elegancia. Y cuando el arquetipo es el correcto, deja espacio a lo lúdico, permite que rías, que bailes, que cambies de plan, pero no te deja traicionarte. Y ese es el límite que evita la microhumillación a la que estabas tan acostumbrado. Por eso, lejos de convertirte en estatua, te volverá flexible con columna, agua con cauce. Y eso se siente en tu piel y en la piel del otro como una invitación segura. Como un puedes acercarte, aquí hay peso y hay aire. Para que la mente práctica se enamore del proceso, necesitamos llevar el arquetipo al calendario. Y no me refiero a bloquear horas para actuar algo. Me refiero a crear microrrituales cotidianos que no te roben tiempo y que, aún así, activen la memoria del cuerpo. Por eso te propongo una secuencia de 3 momentos breves y reductibles. El encendido matinal de 30 segundos con postura, respiración y gesto. La revisión intermedia en el punto del día donde solías perderte. 2 minutos de reanclaje. Y el repaso nocturno de 1 minuto donde recuerdas una escena del día que sostuviste desde tu figura y la sientes de nuevo para consolidarla. Y aunque parezcan minucias, son los remaches que convierten tu arquetipo en hábito. Y cuando el hábito se asienta, baja la fricción. Y cuando baja la fricción, sube la consistencia. Y cuando sube la consistencia, el campo alrededor tuyo deja de intermitir. Y la intermitencia era tu peor enemiga porque confundía al otro y te agotaba a ti. Quiero aterrizarlo con 2 historias breves que vas a reconocer en tu carne, porque no son mitos, son vidas tocadas por esta ingeniería del alma. Ana trabajaba en hospitalidad y su patrón era perseguir aprobación con sonrisas que dolían, hasta que retiró la proyección de «necesito que me elijan» y eligió el arquetipo de la anfitriona serena que sabe que su casa es valiosa. Y con 3 semanas de microrrituales, su voz dejó de vibrar ansiosa. Su latencia se hizo generosa. Y la clienta que la ignoraba comenzó a buscarla con preguntas que antes nunca aparecían. Y Ana no cambió de lugar, cambió de clima. Y el clima cambió las visitas.
Y Diego, que había expulsado su fuerza y mendigaba determinación ajena, eligió el arquetipo del artesano que sabe el valor de su obra en silencio. Y con el ancla de manos y respiración baja, dejó de escribir mensajes de madrugada. Su latencia se volvió ritmo, su presencia ganó peso, y la persona que lo tenía en espera empezó a ajustar su paso para coincidir. Y Diego no corrió detrás. Se quedó en su banco de trabajo y la vida se acercó al banco, porque eso hace un banco sólido. Se vuelve punto de encuentro. Ahora vuelve a ti. Pregúntate con calma qué figura sostiene mejor lo que recuperaste en la parte anterior y escríbela mentalmente con detalle táctil. ¿Cómo pondría los pies al entrar en una sala? ¿Qué mirada entregaría antes de hablar? ¿Con qué tempo atravesaría un pasillo? ¿Dónde colocaría la atención cuando escucha? Y traduce ese guión sensorial al tuyo. Prueba de nuevo tu triple ancla, postura sin rigidez, respiración baja, gesto secreto, y quédate ahí un minuto completo, sin textos, sin pantalla, sin autoevaluaciones. Deja que el cuerpo se entere, porque la mente ya entendió y ahora le toca a la carne aprender su nuevo hogar. Y cuando termines, te voy a pedir una acción externa diminuta que solo tiene sentido desde aquí. Responde o inicia un intercambio desde este estado, no para comprobar nada, sino para expresarlo. Una sola línea sobria, un sí o un no limpio, una invitación clara sin adornos, y suelta, porque lo que diga el otro ahora importa menos que la coherencia con la que tú sostuviste el gesto. Y si sostuviste coherencia, habrás reforzado el andamio. Y si lo repites, habrás construido un puente. Y si hay puente, alguien lo cruza. Necesito que conviertas esto en comunidad viva, así que baja a los comentarios y declara con la misma honestidad que te pedí en el retiro cuál es la figura que elegiste, qué respiración la acompaña, cómo se siente tu triple ancla, cuál será tu micro ritual de encendido matinal, en qué punto del día vas a reanclar y con qué gesto, y qué escena nocturna vas a repasar para consolidarlo, porque cuando te leo, me leo, y cuando todos nos leemos, el proceso deja de ser un secreto vergonzante y se transforma en una sala compartida donde la fuerza de uno mejora la fuerza del otro. Y te invito además a que regreses mañana a escribir si lo mantuviste, no para obtener aplauso, para fortalecer la cadena de días que convierte el estado en identidad. Y si te caes, dilo, porque aquí no venimos a mostrar perfección sino a ejercitar regreso. Y el que regresa es el que finalmente se queda. Y como no quiero que esto se quede en un brillo personal sin aplicaciones finas, en la próxima parte vamos a afinar cómo tu figura habla sin palabras, cómo tu latencia se vuelve música y no amenaza, cómo se construye el compás conversacional que despierta la curiosidad del otro en vez de sofocarla, cómo distingues el silencio que convoca del silencio que hiere, cómo tu tono encuentra la gravedad exacta que permanece en la memoria ajena. Y te daré líneas maestras que podrás adaptar sin perder esencia para que cada intercambio refleje tu casa nueva. Y después de pulir esa comunicación silenciosa, vendrán los casos de éxito colocados en el lugar correcto para que tu mente práctica se enamore de lo que tu cuerpo ya está aprendiendo. Y cuando todo esté preparado, cuando tu figura esté viva y tu compás esté afinado, te entregaré la llave del borde del sueño. La palabra sello que fusiona arquetipo y emoción y que, susurrada en la puerta de la noche, convierte tu nueva identidad en un hábito que amanece contigo. Así que quédate, declara, respira, ancla, comparte, porque el camino ya está trazado y la parte más valiosa se acerca despacio para caer en tierra fértil. Y ahora que ya sentiste en el cuerpo la diferencia entre perseguir y convocar, entre explicar de más y habitar tu centro, entre gritar por atención y volver a casa para que la atención llegue por sí sola, quiero que cierres los ojos por un instante y te regales 3 respiraciones lentas con tu arquetipo encendido, con la frase en presente que sí puedes sostener y con ese microgesto que te devuelve a tu eje en 2 segundos. Y en ese pequeño santuario confirma algo sencillo y definitivo. No necesitas probar nada, solo necesitas permanecer. Porque cuando permaneces en el estado correcto, la realidad aprende tu nombre y empieza a pronunciarlo de maneras que antes no creías posibles. Y mientras sostienes este pulso, quiero que recuerdes la lógica íntima de todo lo vivido aquí. Retiraste proyecciones y dejaste de mendigar lo que ya es tuyo. Encendiste una figura que organiza tu campo sin teatralidad. Afinaste tu latencia para que el silencio fuese compás y no castigo. Nombraste lo que anhelabas afuera y lo convertiste en rasgo propio. Y la promesa que se abre con estos pilares no es humo motivacional. Es una consecuencia psíquica y fisiológica. Baja la reactividad. Sube la presencia. Y cuando la presencia sube,
el mundo reordena sus prioridades alrededor de ti, aunque nadie lo anuncie en voz alta. Por eso te pido que no conviertas este cierre en un adiós. Conviértelo en un pacto. Y ese pacto tiene una forma concreta que quiero pedirte hoy. Baja ahora mismo a los comentarios y escríbeme 3 cosas con honestidad radical. La palabra que será tu sello íntimo. El arquetipo que vas a encender cada mañana y el momento del día en el que más necesitas. Reanclar para no traicionarte. Porque cuando te leo y cuando otros te leen, lo que era un propósito privado se vuelve compromiso público. Y el compromiso público cambia la calidad de tus días. Y para quienes llegaron hasta aquí con el corazón latiendo un poco más sereno, escúchame con claridad. Lo más valioso todavía no lo enseñé. La llave del borde del sueño. Esa frontera blanda donde el inconsciente acepta el guión sin discutir y lo imprime como hábito, está a punto de revelarse. Y no voy a dejarla en el aire ni a diluirla en promesas. Voy a dártela limpia, paso a paso, con la palabra exacta que fusiona emoción y figura para que amanezcas convertido en el estado que hoy apenas rozaste. Por eso, si este mensaje te hizo bien, si tu respiración ya cambió, si tu dignidad ya bajó de la mente al cuerpo, suscríbete ahora mismo. Activa la campana y asegúrate de no perderte la próxima entrega, porque ese minuto antes de dormir es la diferencia entre avanzar a saltos y avanzar con un hilo invisible que te lleva directo al resultado que viniste a buscar. Quiero que lo sientas como una invitación y como un desafío amoroso. Suscríbete y quédate, no para coleccionar ideas, sino para construir identidad. No para entretenerte con psicología, sino para practicar la ingeniería del alma que ya hoy te dio 90 segundos más de soberanía. Y si de verdad quieres medir tu transformación, deja aquí abajo tu declaración, me comprometo a 7 noches, y vuelve cada día a contar cómo descendió tu ansiedad, cómo cambió tu tono, cómo se ordenaron pequeñas sincronicidades, porque este canal no es un escenario de egos, es un taller vivo donde cada uno trae su pieza al banco y los demás la honran con silencio y con respeto. Y te pido además que compartas este video con esa persona que sabes que está a 1 milímetro de recuperar su centro, no para convencerla, para invitarla a respirar contigo desde un lugar más alto. Y si te nace apoyar este trabajo para que sigamos construyendo juntos, deja tu like, suscríbete y activa todas las notificaciones.